Rodolfo Walsh nació en 1927 en la provincia de Río Negro y fue portador de una de las voces que más enseñanzas dejó en el pueblo argentino. Se inició como corrector en una editorial, luego se desarrolló también como escritor. Era conocido sobre todo por sus cuentos policiales. Fue traductor de libros y también trabajó para la editorial Hachette en las revistas Leoplan y Bea y Lea, en donde todavía su carrera profesional se encontraba lejos del periodismo tan revolucionario que generó luego. Se caracterizó siempre por su ambigüedad política, reflejada tanto en su vida como en sus obras. Militó y tuvo una gran simpatía por la Alianza Libertadora Nacionalista, formadores de un movimiento antiperonista llamado Revolución Libertadora, que logró derrocar a Juan Domingo Perón el 21 de septiembre de 1955, dando comienzo a una dictadura militar que durará hasta mayo de 1958. El primer gobernante fue Eduardo Leonardi, quien fue sustituido meses después por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, un personaje que cobrará una bestial importancia en el desarrollo de esta historia. Por otro lado, Walsh, habiendo sido partícipe de este movimiento, con el paso de los años comenzó a tener una tendencia cada vez más orientada al peronismo, que terminó en su militancia en las organizaciones guerrilleras FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y en Montoneros. Todo cambió con la aparición de una frase que parece haberlo ido a buscar aquella noche de verano, que dio inicio a un antes y un después. Un hombre le dice: «Hay un fusilado que vive». No sé qué es lo que consigue atraerme en esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades, declaró Walsh. Así nació una larga investigación que da como resultado el libro Operación Masacre. Ahora, durante casi un año no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga, bañado en sangre caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte, y el otro que se salvó con él, disparando por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, los que no se salvaron. Hay un fusilado que vive. Esta oración tiene una gran historia de fondo que comienza así. El 9 de junio de 1956 comenzó una revuelta cívico-militar peronista comandada por el general Juan José Valle y Raúl Tanco contra el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, que se desplegó en varias partes del país, pero fue fuertemente reprimido y vencido por las Fuerzas Armadas, provocando la muerte de varios revolucionarios. Esto daba comienzo a una contrarrevolución, pero el gobierno descubrió el complot en una etapa temprana, generando un aumento en la hostilidad entre ambos bandos. Ese mismo día, en la localidad de Florida, estaba reunido un grupo de por lo menos 15 personas por distintos motivos. Algunos se habían juntado a escuchar la pelea de boxeo de Eduardo Lauce, otros estaban esperando un comunicado que reuniría a todos los peronistas en Plaza de Mayo para pedir por la vuelta de Juan Domingo Perón, y otros simplemente habían ido por conocidos en común, a jugar a las cartas, a pasar un momento de ocio. A las 23:30 horas, la policía de la provincia de Buenos Aires allanó la casa e irrumpió al grito de «¿Dónde está Tanco?». Se llevan detenidos a todos los que integraban el grupo de civiles que se encontraban allí por estar supuestamente implicados en la rebelión militar del general Valle. En la casa solo se encontró un revólver con cachas de nácar, y si existió, era el único en toda la casa. Son subidos a un colectivo de la línea 19 junto a 2 hombres más que se encontraban en las inmediaciones del hecho, y son trasladados hacia el partido de San Martín a la unidad regional de policía, donde son despojados de sus pertenencias, retenidos e interrogados. La mayoría no presuponía lo que iba a suceder, ni tampoco entendían el porqué de su captura.
Eran unos pocos los que podían sospechar lo que estaba pasando. Luego de mantenerlos toda la noche allí, a la madrugada, fue dada la orden de fusilamiento a todos los detenidos, exceptuando a los 2 que fueron encontrados en las inmediaciones de la casa de Florida, pero no estaban allí dentro. A las 24 horas del 9 de junio de 1956, no rige la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación, pero ya ha sido aplicada. Esta ley es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, por medio de la cual se otorgan poderes a las fuerzas de la policía para la administración de la justicia y el resguardo del orden público. La ley marcial se impone cuando es necesario apoyar las actividades de autoridades, es decir, cuando hay necesidades calificadas como urgentes y las instituciones ordinarias de justicia se consideran lentas o débiles para mantener el control de la nueva situación. Esto implica entonces una limitación o suspensión de algunos de los derechos que la ley garantiza al individuo, dando el poder legal a las fuerzas para agilizar el procedimiento en los juicios y aplicar castigos más severos como los que se imponen en situaciones normales, como la pena de muerte, ya abolida en Argentina desde 1921. Recién a las 0:32 del día 10 de junio se dio lectura al comunicado de Secretaría de Prensa de la Nación declarando vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la Nación, es decir, 1 hora y media más tarde de que se realice la detención de los civiles. Una vez dada la orden de fusilamiento, el grupo de civiles es trasladado al basural José León Suárez, ubicado en el partido de San Martín, donde se concretó la orden. 5 de ellos fueron asesinados sin juicio y sin amparo de la ley, mientras otros 7 pudieron sobrevivir. Operación Masacre tiene una composición particular. Está dividida en 4 partes. Comienza con el prólogo, en el cual cuenta cómo se enteró del hecho y cómo comenzó el desarrollo de su investigación, en donde nombra a su compañera periodista Enriqueta Muniz y hace un reconocimiento de su participación. Pero al mismo tiempo no le asigna un lugar destacado en el relato, lo cual es un rasgo típico del machismo que caracteriza al género policial. Al prólogo lo prosigue la primer parte, los personajes, en donde se realiza una descripción tanto física como emocional de los que luego serían fusilados, cómo llegaron al lugar de los hechos y su entorno. Luego la segunda parte, los hechos, en donde, como el nombre lo indica, se hace una descripción exacta del desarrollo de la noche. Desde que la policía llegó a la casa de Florida hasta que concluyeron y se dieron cierre a todas las historias, la de los fusilados y la de los sobrevivientes. Y por último la tercera parte, la evidencia. Esta es una reproducción del expediente formado por la denuncia de Libraga, las declaraciones de los implicados, víctimas y victimarios, y el fallo final. En esta última parte del libro, Walsh cuenta de la evidencia con la que sostiene la tesis de masacre y asesinato. A través de la frase "hay un fusilado que vive", hay un oxímoron que abre las puertas de esta gran investigación. No solo esconde una gran historia, sino también, utilizando la fuerza total del lenguaje, da a entender que no es solo un sobreviviente de un fusilamiento. Se da comienzo así a la formación de un personaje, Juan Carlos Libraga, y también, así, da comienzo a la estructura ficcional que va a construirse a lo largo del relato. Esta frase no solo carga con este extravagante peso, sino que también da a entender a Walsh que no está iniciando una simple tarea de investigación, sino que lo construye a él también como protagonista. Debería hacerse clandestino, llevar un arma y usar un documento falso. Frente a la irrealidad de un muerto que insiste en seguir viviendo, es natural que todo lo que rodea ese acontecimiento parezca igualmente excepcional.
Este libro fue determinante ya que tuvo una total influencia en la evolución posterior de Rodolfo Walsh. Fue el momento en el que entendió que, más allá de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Es el cruce entre la literatura y el periodismo, asumiendo un compromiso inusual en un escritor, creando un nuevo género, el relato testimonial. Walsh optó por que el texto sea una mera descripción de los hechos, creyendo que esta sería la forma en la que se constituye la mejor manera de denuncia. Creía que tendría más posibilidades de ser recibida por los medios y por la justicia si se limitaba al caso puntual, lo cual generó una obsesiva preocupación del autor por reflejar los hechos tal como ocurrieron. En esta forma que encontró el autor de plantearlos, sigue resultando imposible no notar la inconciliabilidad de los dos universos que se manifiestan, la brutalidad de los represores y la ingenuidad de los fusilados. Esta noción estaba muy clara para Walsh. De hecho, no discriminó entre los que habían sido avisados del levantamiento y formaban parte de la revuelta y los que nada sabían y estaban en esa reunión por casualidad o simplemente estaban en la casa de al lado. Dada la gravedad de los hechos, todos resultaron inocentes para él. El nuevo género poseía claras características que marcaron una ruptura en géneros literarios y periodísticos. La investigación fue llevada a cabo en persona por el mismo escritor, poniendo su vida en total juego. Walsh sale a la calle en busca de información, procura estar en el lugar exacto de los hechos. Por ejemplo, Walsh mismo se hace cargo de verificar, en el libro de locutores de Radio Nacional, el horario en que fue pronunciada la ley marcial. Así, relatando el proceso vivido paso a paso y las dificultades que tuvo que atravesar desde la frase disparadora que lo incitó hasta la muestra de la evidencia presentada ante la justicia. Es decir, Operación Masacre plantea un nuevo periodismo que exigía correr riesgo para dar testimonio. Por otro lado, en el común de los relatos policiales, la voz y el protagonismo lo portan los investigadores, detectives y delincuentes, mientras que aquí es todo lo contrario. Los portadores de la voz son las víctimas, los fusilados. Por otro lado, en el común de los resultados policiales, la voz y el protagonismo lo portan los investigadores, detectives y delincuentes, mientras que aquí es todo lo contrario. Los portadores de la voz son las víctimas, los fusilados, que más allá de su implicación o no en los hechos denunciados, nunca pudieron imaginar el destino que les esperaba. Contar la historia desde la visión de las víctimas es también una opción política, que demuestra la forma en la que sus convicciones políticas comienzan a transformarse y acercarse al peronismo. Hay una serie de procedimientos de ficcionalización que acercan a Operación Masacre al género narrativo clásico. Se realiza una descripción de personajes a través de rasgos físicos, pero también descripciones del ambiente y una detallada contextualización de los escenarios le sirven al narrador para darle carnadura a los personajes. Esto da como resultado una construcción del relato a partir de unidades escénicas, como uno de los máximos exponentes del nuevo periodismo. El narrador tiene una particularidad muy llamativa en este libro, ya que el mismo periodista está protagonizando y narrando la historia. El narrador deja de ser omnisciente y lo convierte en personaje. Pero si bien es un personaje, no deja de estar narrando desde el futuro y con una convicción de los hechos que solo se puede poseer en un marco de cierta distancia temporal a lo sucedido realmente. Si bien es el narrador la voz que habla, en muchos casos desplaza el punto de vista hacia la mirada de uno de los personajes, lo cual es un recurso propio del nuevo periodismo. Un perfecto ejemplo de esto puede ser cuando Rodolfo Walsh reconstruye la escena del fusilamiento y los sentimientos de cada uno de ellos en el momento en que estaban por ser asesinados a través del discurso indirecto y la narración en tercera persona. Para enfatizar también en cada uno de estos sentimientos, utiliza su destreza literaria en descripciones que logran adentrarnos cada vez más a la escena.
Operación Masacre, más allá de ser un libro que inaugura de cierta forma a un nuevo género, presta confusión a la hora de caracterizar su clase de discurso, ya que éste se organiza en varios diferentes, como el policial, que se observa con el narrador detective que lleva la trama de la investigación, y el modo en que se despliegan los hechos y se presentan los personajes son también característicos de este género. El discurso periodístico destacado en la crónica sobre el levantamiento de Valle, que posee citas textuales de noticias aparecidas en los diarios de la época, como por ejemplo la conferencia de prensa de Fernández Suárez, también el jurídico en el expediente del juez Huellos, e incluso del folletín, ya que se utiliza el recurso de acoplar los capítulos con una acción que continúa o es simultánea, quizás como producto de que el texto fue publicado en forma de notas sucesivas. Es así como los discursos se entretejen y logran una fusión que hace del texto un resultado sorpresivo e insólito para la época. Si bien Operación Masacre fue resultado de una investigación apresurada y motivada por la curiosidad del autor ante los hechos y el miedo a que fuese publicado por otro periodista en forma de encubrimiento, sin profundizar realmente, terminó conformando una novela que hace una fuerte crítica hacia el crimen político. En principio, este libro no se propone como crónica de la resistencia peronista, ni tampoco hace un enjuiciamiento del gobierno dictatorial. La enfatización de Rodolfo Walsh fue la de un periodista en busca de una gran nota que fue interpelada por la revelación de que un fusilado vivía y las asombrantes circunstancias que rodeaban el conocimiento de la existencia de un número cada vez mayor de sobrevivientes. La evolución política de Walsh y también, de algún modo, los cambios en su escritura se reflejan en la reelaboración de Operación Masacre. Los epílogos, prólogos y adiciones reescritos dan cuenta de las conclusiones que el autor va tomando ante la falta de respuestas a su denuncia y también de la modificación de sus ideas sobre temas centrales como el peronismo, la revolución y la violencia. La primera edición fue publicada en 1957, donde el autor aún reivindicaba su apoyo al golpe militar, denotaba su desacuerdo con las revoluciones y también su esperanza con el accionar judicial. Entre la primera y la segunda edición se origina el punto principal de ruptura en donde Walsh comenzará a profundizar su acercamiento al peronismo y su enunciación revolucionaria. Es así como en la segunda edición, en 1964, se observa la pérdida de ilusiones en la justicia y la democracia. También, en cada edición, el lenguaje se hará más sobrio y despojado. En esta edición, elimina adjetivos innecesarios y definiciones redundantes, logrando que el texto sea así cada vez más preciso. En el epílogo de esta, demuestra su desencanto respecto a los resultados de la investigación. En las siguientes ediciones, en las cuales los cambios no son tan rotundos, pero no menos importantes, se ve una continuación de la transformación de la sobriedad del lenguaje. También, en las últimas ediciones, resumen las conclusiones del autor frente a la impunidad que precede a los hechos y que con la denuncia inclusive sigue intacta. Por este cambio constante y la reescritura permanente, se le da al texto un sentido tan ambiguo como el que su propio elaborador posee en su evolución política y personal. Es así que el libro no posee un único sentido, sino que tiene tantas interpretaciones como lecturas se le hagan, que al mismo tiempo estarán también totalmente influenciadas por el contexto histórico en el cual se lo lea. Pero hay un sentido único que permanece intacto, que es el de denuncia y la atadura total a la realidad de los hechos. Esto es lo que separa a los textos de Walsh entre los de ficción y no ficción, el sentido que los guía. ¡Alto! ¿Pero qué pasa acá? ¡Las armas no, señor! ¿Pero qué armas no, ¡Las armas no! ¡Dale, vamos! ¡Pero no! ¡Cuidado! ¡Párate, carajo!
¡Písalo! ¡Písalo, le digo! No, no. ¡Cayó a ti! Vale. Corre, gordo. Te pego.